Ante un parque de viviendas envejecido y las elevadas emisiones que desprenden los edificios ya construidos, la rehabilitación energética de los hogares y la descarbonización del sector se convierten en las principales prioridades para avanzar en la transición verde y luchar contra el cambio climático. Para hablar más del tema y de las opiniones y beneficios de las que disponemos para comprar una vivienda sostenible, tenemos hoy en nuestro programa a los siguientes invitados: Xavier Pallarés, asesor hipotecario de Grocasa Hipotecas; Alicia Toldra, arquitecta y tasadora del Instituto de Valoraciones; y Víctor Gramaje, asesor comercial de Groinversia. Muchas gracias y bienvenidos a los tres, y muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Lo primero que os quería preguntar antes de empezar a debatir es si cada uno me podía dar un titular de la importancia que tiene la sostenibilidad en la demanda de la vivienda en España. Si quieres, Xavi, empezamos por ti. Perfecto. Bueno, pues la vivienda sostenible ahora mismo yo creo que está muy presente en nuestro día a día y en nuestras vidas, y que pues va a tener una mayor importancia en los años que vienen. Creo que nos hemos ido poco a poco cargando el planeta entre todos, y es importante intentar hacer viviendas sostenibles y que la gente pueda tener el máximo confort, y creo que es una transición que hemos de ir haciendo, y poco a poco vamos a ir haciendo una transición hacia un mundo mucho más sostenible. Yo, por mi parte, igual que muy parecido a lo que dice mi compañera Alicia, creo que al final es una evolución social que vamos a ir cogiendo y vamos a ir educándonos para que sea una realidad, ya no solo a nivel de las viviendas, sino en otros aspectos de la vida. Muchas gracias. Pues comencemos hablando de los fondos europeos Next Generation, que son un conjunto de ayudas que sirven para potenciar la recuperación económica tras la pandemia. El Gobierno de España destinará 3.500 millones de estas ayudas a la rehabilitación de viviendas. Con estas ayudas, que ya se pueden solicitar, se pretende reducir como mínimo un 30% el consumo de energía no renovable en los hogares, descarbonizar la calefacción y la refrigeración de los edificios e intentar bajar la demanda como mínimo un 7%. Además, se pretende ayudar a recortar las emisiones de CO2 en 650.000 toneladas al año. Con este plan, un propietario puede conseguir subvenciones de hasta el 80% para conseguir que un hogar gane en sostenibilidad y, a su vez, lograr beneficios fiscales del 20%. Los expertos están convencidos de que las ayudas europeas impulsarán las viviendas eficientes y, en consecuencia, las hipotecas verdes. Ahora sí, arrancamos este debate, y la primera pregunta que os quería plantear es: ¿qué es una vivienda sostenible? ¿Qué características debe tener para que lo sea? Bueno, pues yo creo que una vivienda sostenible, en este caso, es aquella vivienda que minimiza el impacto ambiental que puede generar pues todas las emisiones de CO2, y que al final pues está hecha con materiales que no son dañinos ni perjudiciales para la salud, y que están bien para lo que vienen a ser los propietarios. Aquí es una pregunta que no hay mucho más que añadir de lo que está diciendo Xavi. Es construir y tener una vivienda de lo que sea exactamente como ha dicho él, lo menos dañino a nivel del entorno que vayamos a realizar la obra. ¿Y cómo se puede demostrar que un inmueble es eficiente energéticamente? Bueno, hoy en día tenemos lo que se le llama la calificación energética, la etiqueta energética. Nos indica que los edificios pueden ser entre una A hasta una G, y una vivienda o un edificio, mientras más energético es y mejor a nivel de aislamientos y a nivel de que emite menos CO2 en el ambiente, tiene una calificación energética más hacia una A más que hacia una G, que es el peor de todos. Y, en vuestra opinión, ¿creéis que los españoles estarían dispuestos a pagar más por tener una vivienda eficiente energéticamente? Yo creo que sí, porque al final cada vez más los españoles están más concienciados, y las nuevas generaciones suben con la concienciación ambiental, ¿no? Y al final es parte pues, de un proceso de concienciación, como otros aspectos de la vida, como el reciclaje y demás, y al final pues, en la etapa de conseguir, en este caso, pues una vivienda, pues es una cosa que valoran. Igual no sea al 100% determinante para decidir su vivienda, pero sí que es una cosa que tienen muy en cuenta. Sí, es uno de los criterios que buscan, o bien que sea obra nueva, o bien que la vivienda esté completamente reformada, o bien, como hemos comentado también,
que posiblemente esté para reformar para también poder hacerla a su gusto y obtener esta calificación energética. Sí, tener una calificación energética A es tener una vivienda mucho más sostenible, es una vivienda que emite muy poco CO2 en el ambiente, tiene un consumo mucho más acotado, más que una E, que es lo que generalmente el parque de viviendas usadas es una calificación, lo que es más normal es tener una E. Entonces se tiene que decir que una calificación A es difícil de obtener, porque para tener una calificación A tiene que ser tan sostenible en tantos aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar un edificio, que tienes que invertir en muchos aspectos para poderla conseguir. Las viviendas usadas, que son las que generalmente más viviendas hay, es complicado tener una calificación energética más elevada, y si consigues una D ya es una buena calificación energética. Para lo que son viviendas de segunda mano estaría bien, pero es difícil pasar en una vivienda individual, o sea, de segunda mano, tener una calificación elevada, más elevada es difícil, porque para poder tener una calificación mejor se tienen que hacer mejoras en todo el conjunto del edificio, no solo en tu vivienda, con la cual cosa no todos los bloques de pisos están dispuestos a tener este gasto para poder hacer todas estas mejoras, eficiencias. Sí que es importante que poco a poco pues nos vamos concienciando en que tenemos que intentar disminuir la cantidad de CO2 que estamos emitiendo al planeta. Nos estamos entre todos cargando el planeta, y por lo tanto es importante que estas calificaciones energéticas sepamos hasta dónde estamos, para poder ir mejorando, y que poco a poco el futuro, porque todo esto lo que lo estamos haciendo es para mejorar nuestro futuro, y que poco a poco pues la gente que ahora es joven y que después tenga una vivienda dentro de unos cuantos años, pues sean totalmente conscientes de lo que están comprando, del rendimiento que se le va a dar a una vivienda. Y ahora que decías que para conseguir una A es muy difícil, hay que tener muchos aspectos en cuenta. Entonces, en las viviendas ya construidas, ¿qué es lo primordial, o cuáles son los aspectos que primero se deberían cambiar para mejorar la eficiencia energética? En un piso usado, sí. En un piso usado pues podemos mejorar en cambiar las ventanas y poner acristalamiento doble, por ejemplo. Esto es una práctica bastante fácil de poder aplicar. Podemos intentar poner calderas eficientes, podemos poner aires acondicionados eficientes, podemos intentar mejorar con aislamientos térmicos desde dentro de nuestra vivienda. Sí que es cierto que el hecho de poner aislamiento térmico por dentro de nuestras viviendas puede comportar disminuir nuestro espacio, porque hemos de poner un aislamiento. En estos casos es mejor, a nivel de las comunidades de vecinos, intentar hacer una rehabilitación de la fachada por el exterior para no perder espacio interior. Y elementos de este tipo se pueden ir haciendo en viviendas usadas. Hemos de pensar que en una vivienda usada, más que una D, prácticamente no vamos a conseguir, a no ser que hagamos una rehabilitación integral de todo el edificio. ¿Y creéis que la gente está dispuesta a meterse en obras así para mejorar la eficiencia energética? Yo creo que a día de hoy, como bien estaba diciendo ella, la gente está más dispuesta a hacerlo cuando hablamos de una vivienda usada a nivel individual. Es decir, colectivamente es complicado, por lo menos desde mi experiencia, lo que vemos es complicado que se intente hacer una rehabilitación completa de fachadas, azoteas, zonas comunes, etcétera, integrales, dedicadas y destinadas a una eficiencia. Vamos a poder encontrar rehabilitaciones de fachadas, pero que no son específicamente para esta eficiencia. Pero a partir de ahí yo creo que el cliente y el particular sí que está dispuesto a ello. Nosotros en obra nueva es otra de la línea de negocio que utilizamos o que embarcamos, es la compra también de edificios antiguos para hacer esta rehabilitación, y ahí nosotros sí que hacemos una rehabilitación completa, desde o fachadas ventiladas o trasdosados, etcétera, etcétera, para que sí obtener la mayor calificación.
pero como bien decía Alicia, que ella es la experta en este tema, nunca vamos a conseguir una calificación energética A o B en una residencia de segunda mano, aunque se haya hecho esta rehabilitación. Esto es así. Y en obra nueva, ahora que lo comentabas, ¿qué requisitos debería tener una vivienda para conseguir la A? Al final los requisitos son básicamente los mismos, solo que las normativas van cambiando en función del tiempo, que ahora supongo que Alicia os explicará un poquito mejor, pero nosotros desde la promotora lo que intentamos es buscar la mejor ubicación, la mejor orientación, que sean lo más aireados posibles, que tengan las mayores horas de sol posible, y luego obviamente a nivel de climatización, pues o con aerotermias o placas solares, etcétera, etcétera, el mejor aislamiento y poquito más, pero no es muy diferente a un... Sí, o sea, al final lo que te pide la normativa, o sea, la normativa no te obliga a poner un aislamiento térmico, la normativa te obliga a tener una transmitancia térmica determinada, y eso es lo que ha ido marcando la normativa en función de los años que... Antes teníamos una normativa, ahora tenemos otra, pero siempre se habla de la transmitancia térmica, que es el dato que tú cuando vas a hacer un cálculo de tu edificio es el que tú usas, y cada vez es más restrictivo esta transmitancia térmica. Hemos de decir que hoy en día, para poder tener una transmitancia térmica, para poder tener una letra A, pues a lo mejor tenemos que ir a acabar poniendo dobles aislamientos térmicos por las fachadas, hemos de utilizar métodos de calentar en nuestro edificio que sean muy eficientes, que emitan poco CO2 al ambiente, porque hemos de pensar que si tenemos, por ejemplo, una vivienda y no le pusiéramos calefacción y no le pusiéramos aire acondicionado, esto es mucho mejor a nivel de calificación energética que ponerle. Y entonces a lo mejor puede ser un poco contradictorio de pensar, ostras, es que me voy a comprar una vivienda que tiene un aire acondicionado súper bueno, y a lo mejor la misma vivienda sin ese aire acondicionado tiene una calificación energética mucho más elevada, porque el aire acondicionado que tú le estás poniendo te está emitiendo CO2. Correcto. Con la cual cosa es un cómputo de muchas cosas que tienes que ir teniendo en cuenta para que tu vivienda sea lo más eficiente posible. Es cierto que cada vez más nos volvemos más comodones y queremos pues, aires acondicionados en las viviendas, que no queremos pasar frío, pero todas estas cosas pues, tienen que ser lo más energéticamente mejores para que no dañemos el planeta. ¿Y cuándo habéis empezado a notar que la gente ha empezado a preocuparse más por la sostenibilidad? Bueno, diferentes clientes ahora mismo ya directamente cuando, por ejemplo, en mi caso a nivel hipotecario que se asesoran o que en este caso están valorando diferentes alternativas de viviendas, es un factor que tienen en cuenta, ¿vale? Aparte de, evidentemente pues, de la ubicación o de los metros cuadrados, es otra característica que les gusta saber cuando van a informarse a la inmobiliaria pues de exactamente, o en este caso si compran en una inmobiliaria o en un particular, pues de qué calificación energética tiene o si en este caso es más o menos sostenible. Es una cosa que valoran positivamente, evidentemente. Sí, es algo que es positivo, lo que pasa es que yo creo que a nivel particular todavía no se tiene conciencia exacta de lo que significa realmente, es decir, vamos más a la etiqueta, que nos digan que es una B o una C, sí. y es suficiente, ¿no? Mi piso es mejor que el tuyo porque tiene una C y el tuyo tiene una D, sí. Pero no se sabe realmente qué es lo que hay detrás. Sí, la gente tampoco es consciente de qué significa una C, ni qué significa una D o una E. Que es un poco lo mismo que yo os decía antes, si tú no tienes aire acondicionado en tu casa, a lo mejor tienes una E, y si tienes aire acondicionado resulta que tienes una F, y es el mismo piso. Y entonces estas cosas la gente tiende a pensar que tengo una E y es mejor, ¿sabes? Y lo hablaba con Xavi antes, que muchas veces el cliente dice, me voy a una vivienda completamente reformada porque creo que ya va a ser más eficiente porque tiene el parquet nuevo y está pintado, sí. Etcétera. Por el simple hecho de está nueva, automáticamente ya es sostenible. Ya es sostenible. Sí, y no es así. Y no es así, es decir, hay una serie de parámetros y al final una serie de valores, indicadores que
al final evidentemente que el cliente particular pues no conoce, pero que justifican que al final tu vivienda tenga una letra A, B, C o al final la letra que en este caso te acabe teniendo.